Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar este vestido. Antes de comenzar, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, que me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, compartan este video y me regalen sus lindos likes. En una publicación anterior en el blog, he hecho un modelo muy similar pero largo, y también tengo otra opción que trata de emular el mismo efecto, pero en realidad está diseñado de otra forma, es como más simplificado. Tenemos las dos opciones. En la descripción de este video les voy a dejar los links para que puedan ver y leer las indicaciones en el blog. Vamos a analizar un poco el modelo. En primer plano podemos ver que se trata de una conjunción de drapeados, ¿sí? Básicamente el drapeado se centra aquí, en la cintura, porque conjuga el drapeado de la blusa, ¿sí? Que se conecta justamente en la unión de la cintura, y luego viene el drapeado de la falda. La prenda está dividida en dos partes. La prenda tiene un escote pronunciado, ¿sí? Muere en la cintura y se acopla a una falda que tiene un drapeado compuesto. O sea, yo veo un drapeado que está por debajo de otra pieza que también está drapeada. O sea, parte de la misma falda se drapea y luego aquí otra vez vuelve a drapear. O sea, es un drapeado compuesto, y esta posición que hace este efecto genera la falda lápiz o falda entubada. Lleva mangas largas. Y esto se puede generar porque la tela tiene elastanos, ¿sí? Es importante que la prenda se haga con una tela con elasticidad para que reaccione y tenga las mismas características de este vestido. Esta prenda no lleva cierres, o sea, la persona se la coloca como si fuera una camiseta. Por lo tanto, tiene que tener elasticidad para que pase la cintura en la parte de la cadera o en los hombros, ¿sí? Puede parecer un diseño un tanto complejo, ¿sí? Sobre todo cuando uno dice, ¿y ahora cómo lo coso? No es tan difícil como parece. Solamente hay que detenerse y observar. Recuerden que cuando yo voy a hacer la interpretación de una prenda que está representada en una fotografía que realmente está en 2 dimensiones, pero representa volumen y 3 dimensiones en la foto, yo tengo que tratar de emular o copiar esto en 2 dimensiones, tratar de identificar lo que veo. Ejemplo, aquí veo un triángulo, ¿sí? Aquí veo un rectángulo, algo curvo, pero esto es un rectángulo. Aquí veo líneas como rayos. Entonces, así, mirándolo de esta manera, yo voy a dibujar el patrón y diseñarlo. Así que, entonces, comencemos con el proceso. Como siempre, trabajamos a partir de los patrones básicos, en este caso vestido básico, que es la conjunción de el patrón base de cuerpo con su manga y la falda base. En la I que está aquí en la esquina del video pueden cliquear y acceder al trazado básico de las dos prendas para poder hacer su patrón base de vestido básico, ¿sí? Recuerden que este patrón patrón que está trazado a medida, previamente se tiene que probar en una tela, se tiene que corregir y luego sí se convierte en el patrón plantilla. Y además esa plantilla no se modifica, yo debo copiarla en un papel y a partir de la copia entonces sí hago la transformación. La plantilla se reserva para próximos diseños. Comencemos entonces con la delantera. El inicio del patrón en realidad es muy simple y muy básico. Tenemos un escote en V profundo, ¿sí? Que voy a desbocar en el hombro 2 centímetros y a la vez voy a ampliar o prolongar por fuera del hombro básico unos 2 centímetros. Voy a conservar la pinza de busto y voy a conservar la pinza de entalle. Como ven aquí, el patrón de la blusa lo voy a trazar por encima de la cintura, porque vemos que en realidad tiene una cintura alta. Observen que la cintura de la chica está aquí, ¿sí? La verdadera cintura, y la falda está más arriba. Sin llegar a ser un corte imperio,
es una cintura alta y yo determino unos 7 centímetros. Les puse un color diferente para que puedan identificarlo, que esta es la blusa y esta es la falda. En la falda también voy a conservar la pinza de entalle y le voy a dar un extra de largo de 5 centímetros. Recuerden que las medidas que les estoy dando son una sugerencia, ¿sí? Son las medidas que yo estoy usando para este patrón específicamente. Cada uno de ustedes le va a poner la medida que mejor corresponda, ¿sí?, a las características del cuerpo de la persona que lo va a usar. Para la parte posterior es exactamente la misma premisa. Voy a desbocar el escote 2 centímetros, ampliar el hombro 2. Voy a trazar la blusa hasta 7 centímetros por encima de la cintura. Voy a conservar también la pinza de entalle y alargar la falda 5 centímetros. Para diseñar la manga voy a utilizar la manga base y voy a bajar la altura de la copa 2 centímetros, la misma medida que alargué el hombro. Recuerden que cuanto más largo es el hombro, menos copa debe tener la manga. Además he alargado la manga unos 5 centímetros y a cada lado del puño le he restado 1,5. También he trazado una línea suavizada curva, esto por supuesto es a gusto, pero es para estilizar aún más la manga. Este es el primer paso para el diseño del vestido, pero ahora sí voy a comenzar con la transformación para generar el modelo propiamente. Vamos a comenzar con la transformación en la delantera. Vamos a dividir el hombro en 3 partes iguales para trazar desde esos puntos 2 líneas auxiliares. Una que va hasta el vértice de la pinza de busto y otra quebrada paralela que va hacia la cintura, como vemos aquí. Voy a separar entonces la parte superior del vestido y voy a cerrar la pinza de busto, trasladando la capacidad de busto a la pinza de entalle, ¿sí?, del bustier. Luego voy a cortar por las líneas auxiliares y voy a separarlas, ¿sí?, la medida que considere necesaria. Ya de por sí al trasladar la pinza de busto estoy generando bastante espacio, pero al crear estas líneas auxiliares estoy como distribuyendo mejor la amplitud. Vean que la prenda es bastante amplia en la delantera, ¿sí? Entonces, bueno, le coloco estas 2 líneas auxiliares que realmente me dan un poco más de estabilidad a el futuro pliegue, ¿sí? Como se trata de una prenda de punto elastizada, no tiene necesidad de usar una pinza cosida, por lo tanto vamos a eliminarla en la parte posterior. La voy a desestimar aquí, no la voy a trazar, y la voy a restar desde el lateral, ¿sí?, para tener la misma medida original sin ningún tipo de pinza. Tengo entonces preparadas las 2 piezas que corresponden a la blusa y se termina entonces el diseño en la parte superior del vestido. Ahora vamos a pasar a la parte más compleja y a la más interesante de este diseño, que es la falda. Voy a tomar la medida que hay aquí en la pinza de entalle y se la voy a restar en la parte superior en el lateral para desestimar la costura de la pinza. Se vería de esta manera. Exactamente igual voy a hacer con la falda trasera. Se ve entonces así. Lo que tengo que hacer ahora es eliminar este punto de ajuste que tiene la cintura en el lateral. Se vería entonces la falda de esta forma. Voy a restar 1 centímetro en el centro de cada uno de los patrones y se ve de esta forma. Me voy a quedar entonces con la falda ya transformada y el inicio del proceso del diseño del drapeado. ¿Sí? Tengo las 2 faldas que prácticamente son iguales, luego de la transformación son exactamente iguales, porque la diferencia entre la falda delantera y la falda trasera es la posición de la pinza de entalle, justamente porque está conectada con la pinza de busto, y la parte posterior no es así. La pinza está colocada justo en el medio de la distancia que hay en la cintura. Voy a unir cada uno de los patrones desde el lateral, como se ve aquí. Luego voy a determinar la altura que tiene la abertura en el frente, ¿sí?,
aproximadamente considero que es la mitad del largo de la falda. Podemos también hacerlo un poco más alto porque sabemos que, claro, esta pieza está superpuesta y tal vez la abertura llegue un poco más arriba. Eso, por supuesto, es a gusto. En este momento esta línea está marcando la mitad de la altura de esta falda. Nosotros vemos que la abertura forma una especie de triángulo, ¿sí? Entonces yo voy a determinar ese triángulo en la parte inferior del centro de la delantera. Esta pieza que vemos aquí me está marcando justo donde debería yo cortar el patrón. Voy a dibujar en otro corte de papel una pieza, ¿sí?, que copie el centro y la inclinación que acabo de trazar y que se une en una línea inclinada hacia aproximadamente unos 10 centímetros de ancho en la parte superior. Esa medida, por supuesto, es a gusto. Sería la medida resultante que está aquí, ¿sí? Ustedes pueden poner más o menos dependiendo de su gusto. Recuerden que esta pieza también está drapeada, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. A continuación voy a retirar la pieza, la he espejado, específicamente hay que espejarla, la voy a retirar porque voy a trabajar ahora con la falda. Hay que espejarla para el proceso siguiente. La voy a reservar por el momento y lo que voy a hacer es girar la delantera haciendo que coincida el lateral, pero esta vez en la parte superior. Es como si estuviéramos haciendo una falda de base. He acoplado los patrones porque necesito que la transformación esté integrada. No solamente transformo la delantera, la transformación viene desde el centro de la parte posterior. Entonces, voy a trazar 3 líneas auxiliares quebradas paralelas, ¿sí?, como se ve aquí, y una cuarta línea auxiliar que solamente va a involucrar a la delantera. Voy a cortar por estas líneas y voy a proceder a separarlas generando el espacio para el futuro drapeado. Primero voy a cortar por esta línea y voy a girar el patrón hasta que una vez más el lateral se conecte como originalmente estaba. Acabo de crear el espacio para uno de los drapeados. Luego voy a cortar todas las líneas unidas, juntas, pero sin separar en la parte central trasera. De esta forma voy a ir separando las piezas, dándole amplitud mayor a la delantera y prácticamente nada en la parte posterior. Pero al hacerlo de esta manera es como que el pliegue se dispersa hacia la parte posterior y se ve un poco más estabilizado. En este momento entonces tengo que acoplar la pieza que estaba hecha en otro papel que se va a encargar de generar el efecto de solapado que se hace aquí. Entonces, colocando el punto de ancla en esta posición original, voy a girarla hasta que las 2 diagonales gemelas, ¿sí?, recuerden que esta pieza está clonada del origen de la delantera. Las 2 diagonales estén conectadas una vez más, pero en este caso espejada, ¿sí? Como les dije antes, esta pieza es la que luego creará este efecto, pero no puede ser una pieza simple, tiene que ser una pieza doble, porque obviamente esto tiene espacio, ¿sí?, es un pliegue. Es como si se tratara de una tabla encontrada invertida. Entonces vamos a calcar esta pieza en otro papel, la vamos a espejar como vemos aquí y la voy a girar hasta que quede totalmente alineada con la pieza gemela original, ¿sí?, como vemos ahí. O sea, esto está espejado. Yo lo hago con este proceso porque con el programa no puedo doblar el papel, pero ustedes por supuesto lo hacen con un papel doblado y tienen entonces la pieza acoplada a la falda que luego va a generar el efecto, ¿sí? Entonces tenemos la parte posterior, la delantera y la pieza superpuesta
pero tengo entonces la mitad de la falda. Lo que tengo que hacer es la otra mitad, porque recuerden que la falda está totalmente unida por el centro, o sea, esto es como si fuera una falda pareo, ¿sí? Por lo tanto, aquí se tiene que cortar en el doblez del papel o el doblez de la tela, y entonces se vería de esta forma. En la parte central están la trasera de la falda y en cada extremo ya transformada la delantera, donde luego se va a drapear. Esta zona donde estoy pasando ahora el puntero, aquí y aquí, es esta zona central, y esta es la pieza que se va a superponer. Va una sola pieza, ¿sí? De un solo lado es que se superpone, ¿sí? Yo estoy mirando el patrón desde el derecho, en este caso. Si lo deseo, si fuera necesario, podría acercar el patrón un poco más, como vemos aquí, superponerlo para que la cintura esté un poco más ajustada. La parte inferior se va a solapar también, pero como el diseño es una falda lápiz, esto no le afectaría. Desde luego eso es a gusto y también está directamente relacionado con el tipo de tela. Si la tela estira mucho, tal vez sea mejor hacer este ajuste. Entonces aquí tendríamos realizado totalmente el vestido, el patronaje y la transformación. En la delantera tenemos que hacer el drapeado antes de unirlo a la falda, por supuesto. Pero la clave está en la confección. Entonces voy a mostrarles un croquis que he hecho, unas ilustraciones de la representación de cómo se debe armar la falda, ¿sí? Observemos entonces estos dibujitos. El color verde es el revés, el color azul es el derecho. Entonces, en el primer paso, en la parte de la abertura que hice de las líneas auxiliares en cada una de las delanteras, voy a drapear con un hilván o con pliegues, como ustedes quieran, hasta volver a tener la medida original, ¿sí? La que tenía originalmente la pieza delantera, que tiene que coincidir justamente con esta pieza que nosotros calcamos, ¿sí? Que estaba espejada. Entonces voy a hacer un hilván y voy a sostener. Y además voy a hacer el dobladillo, ¿sí? Aquí está hecho, por supuesto, de forma un poco tosca, porque obviamente no es tela, pero para que ustedes lo identifiquen, aquí he hecho un dobladillo en la abertura, ¿sí? De la delantera que no tiene la pieza, en la parte posterior de la base y luego en la otra parte de la delantera que no es justamente el borde gemelo al que luego va a ir aplicado aquí. Se los muestro en el patrón. En el patrón sería este filo, ¿sí? Luego la parte posterior y luego la parte que corresponde a la pieza, ¿sí? Del pliegue. No vamos a tocar aquí ni aquí y por supuesto toda la parte superior no es necesario. Solamente vamos a hacer el dobladillo en esta pieza. Voy a dar vuelta la tela para que esté el derecho hacia mí, ¿sí? Y voy a plegar sobre sí la pieza que se extiende, ¿sí? Esta pieza lo voy a plegar enfrentando los reveses, o sea, nosotros estamos viendo el derecho y el revés queda enfrentado. Llevo esto hacia aquí y lo voy a plegar sobre sí mismo, o sea, lo voy a plegar aquí una vez que está doblado sobre sí mismo y lo voy a ubicar por encima del drapeado de la delantera como originalmente estaba. Recuerden que originalmente cuando tracé el patrón estaba en esta posición, ¿sí? Entonces yo voy a plegar sobre sí mismo y lo voy a ubicar sobre la pieza que aquí va a estar el drapeado, cubriendo la delantera que está conectada justamente con esta pieza. Puedo sujetar con alfileres o con un hilván, eso es a gusto, con las pincitas. Y luego voy a tomar el otro extremo de la delantera que está drapeada, el otro extremo, y lo voy a llevar encima de esta pieza que acabo de plegar, cubriéndola, enfrentando los derechos y envolviendo, superponiéndose sobre esta pieza.
De esta manera queda atrapada en la costura la pieza, ¿sí? O sea, voy a tener la delantera de la izquierda, la pieza que está plegada sobre sí mismo y la delantera derecha que se superpone, y con una única costura voy a atrapar los 4 filos. Cuando doy vuelta, el doblez que estaba en este filo va a quedar aquí en el centro, como que lo voy a aplastar y se va a convertir en una tabla, ¿sí? Lo que antes era un pliegue simple ahora queda como una especie de tabla encontrada inversa, ¿sí? Y lo voy a aplastar, y aquí me va a sobrar tela, por supuesto, porque voy a tener un poco más de tela de lo que yo originalmente tenía, o no, depende de la cantidad de espacio que le ponga. Entonces, por debajo va a aparecer el drapeado, y en la costura central, ¿sí? Aquí donde yo ahora estoy pasando el puntero, se va a ubicar este filo que está atrapado en la costura. Por aquí va a quedar abierto, ¿sí? Hasta el punto, hasta el tope donde yo determiné que estaba justamente el margen de costura, ¿sí? Entonces la falda no se abre, queda justamente contenida hasta la altura que yo determiné que se iniciaba el triángulo original, ¿recuerdan? La costura va a llegar hasta aquí y la falda a partir de aquí no se puede abrir más porque está contenida en la costura. Solamente queda expuesta la pierna al andar. Este filo, este otro y este otro ha sido pulido al inicio, ¿sí? Es este filo, este y este. Entonces la falda está terminada. Si yo quisiera hacer solo la falda, le pongo una cintura, puede ser una cintura tipo puño, y está lista. Por supuesto, en nuestro caso es un vestido, entonces voy a preparar la blusa, la voy a armar y luego me resta acoplarla a la cintura y tengo la prenda terminada. Por supuesto, la confección lleva costura de overlock, ¿sí? O en su defecto zigzag elastizado, ¿sí? Porque la prenda es totalmente maleable y no lleva ningún tipo de cierres, ni botones, ni nada. Es como si se tratara de una camiseta drapeada, ¿sí? Bien, entonces aquí termina este video. Como ven, no era tan complejo como parece, ¿sí? A simple vista a veces cuesta uno darse cuenta cómo es que se define un diseño, o en algunos casos sucede, sí, me doy cuenta cómo lo puedo hacer, pero cómo lo armo. A veces la costura puede ser lo que nos complica un poco en los diseños. Entonces, bueno, recuerden que este modelo similar a este, pero con falda larga, también está en el blog y pueden usar, es otro sistema, usé otro método, pero era un poquito más complejo, preferí hacer algo más simple. También tuve que hacerlo de esta forma porque la cintura es alta. En el modelo que está en el blog tiene una cintura en su lugar. Al tener la cintura alta y tener el entalle invertido, o sea, acá está ajustado pero aquí no, entonces tuve que hacer una modificación. De todos modos, como se trata de una tela de punto que es muy amable, se puede trabajar con mucha libertad. Entonces, bueno amigos, les recuerdo siempre que todos los diseños que hacemos en este momento, en este estadio, es un prototipo, es un diseño, es un proyecto, no es un patrón. Va a convertirse en un patrón después que yo haga las pruebas necesarias en una tela similar. Recuerden, no prueben este patrón en un lienzo o en una manta. Tiene que ser con una tela con elasticidad porque si no, no va a responder igual. Observen que el modelo es muy bonito y tiene el color que yo amo, el color favorito, que es el azul. Bueno amigos, entonces terminamos la lección. Espero que haya sido de su agrado el video. Por favor, dejen comentarios, que para mí es importante. Para mí es muy importante la opinión de todos ustedes. Sugieran ideas. Les invito una vez más que visiten el blog kevitamoyoblogspot.com, donde van a tener muchísimos diseños prêt-à-porter y alta costura. Que me sigan en cada una de mis redes, que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, que compartan este video y que me regalen sus lindos likes. Bien amigos, entonces, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.